Aquí tienes algo al azar. A ver si lo sabes. ¿Qué álbum de Brian Wilson finalmente fue lanzado después de estar archivado casi 40 años y otro más? Solo por diversión. ¿Cómo se llamaba la extraña tienda de alimentos saludables que Brian Wilson tenía a principios de los 70 entre álbumes de los Beach Boys? ¿Crees saber las respuestas? Deja tus suposiciones en los comentarios abajo. Las revelaré en un momento. Mientras lo piensas, permíteme darte la bienvenida a The Verset, Masters of Music. Soy Dick Carlson. En este video, vamos a sumergirnos en la increíble dualidad de la vida de Brian Wilson, el genio atormentado que cambió la música pop para siempre, y el hombre reservado que construyó un imperio tranquilo y poco convencional, de comodidad y cuidado. Pero para entender realmente a Brian Wilson, necesitamos regresar al lugar donde todo comenzó, porque sus primeros años contienen momentos clave que moldearon tanto su genialidad como sus cargas. Brian Douglas Wilson nació el 20 de junio de 1942 en Inglewood, California. Creció en una casa modesta en Hawthorne, un suburbio cercano llena de familias trabajadoras y sol. Pero detrás de las sonrisas, el mundo de Brian era más complicado. Su padre, Murray Wilson, era un músico frustrado. Presionaba mucho a Brian y a sus hermanos menores, Carl y Dennis. Pero no era solo disciplina. Murray era abusivo emocionalmente y a veces físicamente. Más adelante en su vida, Brian perdería parte de la audición en su oído derecho. Siempre creyó que eso fue consecuencia de uno de los arrebatos violentos de su padre. Pero Brian encontró un escape en la música. De niño se sentaba durante horas a escuchar grupos vocales como The Four Freshmen y The Everly Brothers. No solo los disfrutaba, de hecho los estudiaba. Él mismo aprendió cómo funcionaban las armonías. Podía escuchar una canción una vez y cantar todas las partes cuando era adolescente. Ese don se convirtió en una misión. En 1961, Brian formó un grupo con sus hermanos, su primo Mike Love y su amigo Al Jardine. Se llamaron a sí mismos los Beach Boys. En 2 años ya habían conquistado la radio con el himno del surf rock, Surfing Estados Unidos. De repente, Brian se volvió una figura muy conocida, pero detrás de la fama, no cambió mucho en su forma de vivir. En esos primeros años, los chicos todavía vivían juntos en su pequeña casa de Hawthorne, pero a Brian todavía no le importaba el dinero ni las cosas materiales. Lo que lo motivaba era el sonido. Pasaba largas horas en el estudio superponiendo voces y probando nuevas ideas, mientras el resto del grupo recorría el país de gira. Para 1964, los Beach Boys se estaban convirtiendo en la banda favorita de Estados Unidos. Mientras tanto, Brian se casó con la cantante Marilyn Ravel ese mismo año. Sin embargo, al mismo tiempo, la mente y el cuerpo de Brian llegaron a un límite. En un vuelo a Houston, sufrió un ataque de pánico tan severo que dejó de hacer giras por completo. Les dijo a los integrantes de la banda que él se quedaría para escribir y producir. Fue una decisión inusual, pero una que cambió la historia de la música. Ahora, liberado del estrés de presentarse en vivo, Brian se entregó por completo al estudio. Se obsesionó con crear algo más profundo que canciones de surf. En 1966, Brian presentó Pet Sounds. Fue un álbum emotivo e innovador, lleno de cuerdas, sonidos de animales, clavecines y desamor. Al principio confundió a algunos fanáticos, pero con el tiempo, Pet Sounds fue aclamado como uno de los álbumes más importantes jamás creados. Más tarde ese mismo año, Brian produjo Good Vibrations. Tomó más de 90 horas de tiempo en el estudio y fue uno de los sencillos más caros jamás grabados. Ahora Brian estaba haciendo más que solo escribir éxitos. Estaba reinventando la forma en que funcionaba la música pop. Pero detrás de esa brillantez, Brian se estaba desmoronando. Comenzó a trabajar en un nuevo proyecto llamado Smile, que describió como una sinfonía adolescente para Dios. Era ambicioso, de otro mundo. Y para Brian, era emocionalmente abrumador. A medida que aumentaban las tensiones con la disquera, sus compañeros de banda y su propio perfeccionismo, el proyecto colapsó. En 1967 Smile fue archivado y Brian cayó en una profunda decadencia. Así que empezó a consumir drogas con más intensidad. Se volvió cada vez más paranoico, retraído y errático. Pasaban días en los que permanecía acostado en la cama, casi sin hablar. La llama creativa que había brillado con tanta intensidad empezaba a apagarse. Durante este tiempo, su estilo de vida se volvió más excéntrico. En 1969, Brian abrió una tienda de alimentos saludables en West Hollywood, llamada Radiant Radish. Vendía productos orgánicos y tofu antes de que estuviera de moda. Él mismo atendía el mostrador mientras seguía trabajando en los álbumes con los Beach Boys. La tienda no duró mucho, pero demostró que Brian tenía el valor para enfrentar las crisis.
Económicamente, Bryan empezaba a ganar dinero de verdad, pero no lo gastaba como una estrella de rock. No había autos lujosos ni megamansiones. Su vida era más limitada y más impredecible. Y entonces llegó un golpe devastador. Su padre, Murray, quien todavía controlaba los derechos de publicación de muchas de las primeras canciones de los Beach Boys, vendió el catálogo de Sea of Tunes en 1969. El precio fue de solo $700,000. En ese momento parecía mucho, pero ese catálogo terminaría generando cientos de millones en regalías. Así, Bryan perdió el control de las mismas canciones que lo convirtieron en una leyenda. A principios de los años 70, Brian Wilson había cambiado el rumbo de la música, pero su propio mundo comenzaba a escapársele de las manos. Al finalizar la década de los 70, el mundo de Brian Wilson se volvió más oscuro. Su salud mental se deterioró rápidamente. Él luchaba contra la depresión, el consumo excesivo de drogas y una creciente dependencia de la comida. Su peso aumentó considerablemente y pasaba cada vez más tiempo solo. Años después, le diagnosticarían trastorno esquizoafectivo, una condición grave que combina cambios de ánimo, con síntomas como alucinaciones y delirios. Su vida en casa también se vio afectada. A medida que la salud mental y emocional de Bryan empeoraba, también lo hacía su matrimonio. Su esposa, Marilyn, finalmente solicitó el divorcio en 1979. Juntos tuvieron 2 hijas, Carney y Wendy Wilson, que pasaban su tiempo entre 2 casas. Luego, a principios de los años 80, la familia de Bryan recurrió a una solución poco común para salvarlo. Contrataron al Dr. Eugene Landy, un psicólogo controvertido que prometió cambiar la vida de Bryan por completo. Al principio, Landy lo ayudó a mantenerse sobrio y bajar de peso. Pero con el tiempo, las cosas tomaron un giro más oscuro, porque Landy tomó el control total de la vida de Bryan. Se mudó a la casa de Bryan. Decidía con quién podía hablar. Controlaba su dinero e incluso coescribía canciones con él. Landy decía que era terapia, pero muchos creían que era abuso disfrazado. Bryan estaba bajo vigilancia constante, medicado en exceso y aislado de sus seres queridos. Durante mediados y finales de los 80, Bryan hizo algunas apariciones públicas y lanzó música como solista, pero siempre con Landy cerca. Críticos y fanáticos estaban confundidos. Todos dudaban si este realmente era el regreso de Bryan o si alguien más estaba moviendo los hilos. Finalmente, las cosas llegaron a un punto de quiebre. En 1991, la familia de Bryan y su equipo legal demandaron a Landy. El resultado fue que Landy se le prohibió volver a contactar a Bryan. Solo un año después, en 1992, Bryan hizo un movimiento audaz para recuperar lo que era suyo. Demandó a sus antiguos editores por el daño financiero causado cuando su padre, Murray, vendió el catálogo de Sea of Tunes décadas antes. Por suerte, ganó el caso y recibió $10 millones como indemnización. Pero incluso con el dinero y la nueva libertad, la vida cotidiana de Bryan durante esos años estaba lejos de ser glamorosa. Vivía en varias casas del área de Los Ángeles, muchas de las cuales habían sido compradas o controladas por Landy. Su reputación se convirtió en la de un artista que alguna vez fue grande y que ahora vivía en un aislamiento tranquilo y extraño. Sin autos deportivos, sin fiestas, solo un hombre tratando de encontrar la paz de nuevo, vigilado, medicado y a menudo incomprendido. Después de años de estar controlado y aislado, Bryan Wilson finalmente comenzó a reconstruir su vida y todo empezó con el amor. En 1995, Bryan se casó con Melinda Ledbetter, una exmodelo y vendedora de autos que lo había conocido años antes. Melinda rápidamente se convirtió en el pilar de su vida. Ella lo ayudó a recuperar el control legal y creativo total. Con su apoyo, Bryan poco a poco volvió a la música a su manera. Comenzó a presentarse de nuevo con cautela al principio. Luego, a principios de los años 2000, sucedió algo extraordinario. Bryan completó y lanzó el álbum Smile, perdido durante mucho tiempo en 2004, casi 40 años después de haberlo abandonado. Esto no fue solo un acto de nostalgia. Smile recibió elogios a nivel mundial. Demostró que Bryan Wilson aún tenía la magia, incluso después de décadas de silencio. Siguió recibiendo más reconocimiento. Recibió los honores del Kennedy Center y varios premios Grammy. También fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll como parte de los Beach Boys, y más tarde en el Salón de la Fama de los Compositores. De 1999 a 2019, Bryan realizó giras por todo el mundo. Tocó con orquestas, se reunió con antiguos compañeros de banda y compartió su música con nuevas generaciones. Detrás de cámaras, la vida de Bryan finalmente era tranquila.
Él y Melinda se establecieron en Beverly Hills y llevaron una vida apacible, donde crearon juntos a varios hijos adoptivos. Su hogar era cómodo, lleno de rutinas familiares y momentos musicales, porque Brian no perseguía el estilo de vida lujoso que muchos rockeros buscan. Él no coleccionaba Ferraris ni organizaba grandes fiestas. En cambio, disfrutaba de Cadillacs clásicos, momentos tranquilos en casa y pasar tiempo con su esposa e hijos. Luego, en 2021, Brian hizo otro gran movimiento empresarial. Vendió los derechos de su música en solitario y las futuras regalías de los Beach Boys a Universal Music Publishing Group. El acuerdo tenía un valor estimado de $50 millones. Aseguró su legado y garantizó que su familia estuviera financieramente estable mucho después de que él ya no estuviera. A medida que Brian Wilson entraba en sus 80, el mundo a su alrededor comenzaba a desacelerarse, pero su lugar en la historia de la música solo se hacía más fuerte. Pero detrás de escena, su salud empezaba a deteriorarse. De repente, a principios de 2024, todo cambió. Melinda Wilson falleció, dejando a Brian sin su protectora y compañera de toda la vida. Después de su muerte, las preocupaciones sobre la memoria, la toma de decisiones y el bienestar general de Brian se volvieron más serias. Los médicos diagnosticaron un deterioro cognitivo y sus seres queridos decidieron que era momento de intervenir. Ese mismo año, Brian fue puesto bajo una tutela para ayudar a manejar su cuidado. Pero esta vez, a diferencia de los días oscuros con el Dr. Landy, las personas a cargo eran aquellas en quienes él confiaba. Su representante y publicista de toda la vida, quienes habían trabajado con él durante décadas, recibieron la responsabilidad legal sobre sus decisiones de salud, necesidades diarias y finanzas, con el objetivo de respetar sus deseos y proteger su legado. En su último año, Brian llevó una vida muy privada, en una residencia asistida, apoyado por asistentes capacitados y personal médico. Su hogar seguía siendo su base, pero todos los asuntos diarios eran cuidadosamente gestionados por sus tutores legales. Ya no hubo más giras, ni más sesiones de grabación, solo paz, música y cuidados. Luego, el 20 de junio de 2025, en su cumpleaños número 83, Brian Wilson falleció. El mundo lamentó la pérdida de una de las voces más importantes de la música. Al momento de su muerte, el patrimonio de Brian estaba valuado en alrededor de millones de dólares. Eso incluía los ingresos por regalías de décadas de clásicos de los Beach Boys y su carrera como solista, junto con el acuerdo millonario que firmó con Universal en 2021, el cual cubría tanto los derechos futuros como los pasados. Sus propiedades inmobiliarias también formaban parte del total, incluyendo su casa de toda la vida en Beverly Hills. Lo más importante es que se había establecido cuidadosamente un fideicomiso familiar para asegurar que sus hijos adoptivos heredaran y administraran su legado con cuidado. Pero los números eran solo una parte de la historia. El legado de Brian se extendía mucho más allá del dinero. Era recordado como el hombre que transformó la música pop en algo más emocional y sofisticado. Artistas desde Paul McCartney hasta Billie Eilish lo han citado como una influencia. Documentales, álbumes tributo y reediciones de su trabajo continúan presentándolo a nuevas generaciones. En sus últimos años se convirtió en una leyenda viviente que había sobrevivido al caos de la fama y aún así encontró la paz después de todo eso. Su música marcó a generaciones, pero su verdadera historia es aún más profunda. Se trata del precio del genio, el valor del cuidado y la silenciosa resiliencia de un hombre que se negó a renunciar a la vida, sin importar lo difícil que fuera. ¿Qué parte de la trayectoria de Brian Wilson te conmovió más? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Y si te sientes inspirado, quédate para la próxima historia de una leyenda que viene en camino.